¿Cómo están, damas? Y bienvenidos nuevamente a esta serie premundialista donde repasamos las convocatorias de las mejores selecciones que formarán parte del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026. Y al día de hoy traemos aquí a la selección que muchas personas colocan como la favorita. Y esto debido a su plantilla, a los nombres que llevan en cada posición. Es nada más y nada menos que la selección francesa de fútbol. La selección del DT Didier Deschamps, que va a firmar su tercer Mundial con la selección francesa. Recordemos que ya va 2 finales del mundo consecutivas, la que ganó en 2018 y la que perdió en 2022. Y la convocatoria de Didier Deschamps empieza, como no, con los porteros, empezando con el tercer portero, el señor Robin Reiser, del RC Lens de Francia. Después está el señor Brice Samba, portero del Rennes de Francia también. Y su principal portero, y el que muy probablemente sea el titular dentro de la Copa del Mundo, el señor Mike Maignan, portero del AC Milan de Italia, un portero que ya lleva un par de años siendo el portero titular de la selección española, un portero fuerte con muchas atajadas importantes tanto con el AC Milan como con la selección francesa, un portero que da perfectamente la altura de ser el portero titular de la selección francesa hoy en día. Ahora vamos con los defensores, donde se encuentra primeramente el señor Malo Gusto, lateral derecho del Chelsea de Inglaterra, un Chelsea que tal vez no hizo su mejor temporada, después de todo se quedó fuera de competiciones europeas, pero un señor Malo Gusto que ha presentado bastantes partidos de categoría, muchas veces también ha sido reemplazado por el señor Reece James y que creo yo que podría darle para ser el lateral derecho titular en la Copa del Mundo. Después está el señor Lucas Digne, lateral izquierdo del Aston Villa de Inglaterra. En este caso yo creo que va a ocupar un papel muy rotativo, un papel de suplente. Sí que es un jugador bastante decente para hacer rotación con Francia, pero no creo que sea titular debido a los compañeros que tiene enfrente en esa posición. Después está el señor Dayot Upamecano, central del Bayern Múnich de Alemania, un Bayern Múnich arrasador, un Bayern Múnich que rompió su récord de goles en Bundesliga en esta temporada, que llegó a semifinales de la UEFA Champions League, que ganó a Bundesliga, y un Dayot Upamecano fundamental para la defensa del Bayern. Central alto, muy rápido también, pesado, que el problema que presenta es que tiene otros dos centrales muy buenos también delante y no sabemos cuál será la dupla central titular en la Copa del Mundo, porque después está el señor William Saliba, defensa central del Arsenal de Inglaterra, un Arsenal que se jacta de tener una de las mejores defensas, si no la mejor de Europa, y un William Saliba que lo tiene prácticamente todo como defensa central. Es alto, es fuerte, tiene buen cabeceo, es rápido, es muy táctico y que probablemente sea el más indiscutido en la posición de defensa central titular de la selección francesa. Después está el señor Ibrahima Konate, defensa central del Liverpool de Inglaterra. Un Ibrahima Konate que acaba de esta temporada su contrato con el Liverpool, que está libre, que ya ha formado varios años parte del conjunto de Liverpool y que a mi parecer ha sido el mejor central de Liverpool esta temporada, considerando que Liverpool tampoco viene en su mejor momento, pero que se ha logrado poner por encima de su compañero Virgil van Dijk dentro del equipo. Aún así, yo personalmente lo pondría con Konate como el central titular. Debemos ver con qué forma al líder de chance en la Copa del Mundo. Después está el señor Jules Koundé, un jugador que puede jugar como defensa central, porque lo ha hecho muchísimo más durante los últimos años como lateral derecho. Un jugador que nos había presentado un nivel bastante bueno y que esta temporada decayó un poco, pero yo considero que sigue dándole para ser el lateral derecho titular de la selección francesa. Después está el señor Theo Hernández, lateral izquierdo ex AC Milan, actualmente en el Al Hilal de Arabia, un jugador al haber salido de ligas competitivas ha descendido un poco su nivel, no tanto, después de todo solo lleva una temporada en Arabia, ya tiene experiencia siendo campeón del mundo, jugando otra campeón del mundo, un jugador muy rápido, fuerte también, muy bueno en la transición de juego directo de defensa-ataque, que yo creo que podría incluso ponerlo como titular en la Copa del Mundo. Después está el señor Lucas Hernández, el hermano de Teo Hernández, defensa central del Paris Saint-Germain, que también puede jugar como lateral izquierdo en casos de emergencia. Este es un jugador que va para ocupar posición muy rotativa por su polivalencia por las dos posiciones, pero no le da el nivel como para ser el central titular, teniendo en cuenta los compañeros que tiene enfrente. Así es una muy buena rotación. Y finalmente el señor Manex Lacroix, defensa central del Crystal Palace de Inglaterra, también un jugador que ha despuntado mucho esta temporada, que muchos equipos grandes europeos lo están pidiendo y que, dependiendo del nivel de sus otros compañeros, una opinión no muy popular, yo también creo que podría ser titular en una Copa del Mundo, pero si no, es un defensa central para rotación bastante bueno. Vamos ahora con el medio campo, un medio campo con nombres de peso, pero tal vez no muy poblado, tal vez la posición más floja de la selección francesa, más floja entre comillas, y es que va con el señor Warren Zaïre-Emery, mediocampista, pivote, Paris Saint-Germain, un jugador que ha experimentado
ser titular, ha experimentado a ser suplente, que puede ser muy rotativo, que tiene un nivel muy alto, también se lo ha utilizado como lateral derecho. Y teniendo en cuenta el resto de sus compañeros, me parece que el señor Zaire Emery va a ser el titular en la Copa del Mundo. Después está el señor Aurelien Tchouaméni, pivote recuperador del Real Madrid de España, un Real Madrid que no lleva sus mejores años, pero que aún así sigue presentando un nivel bastante competitivo, que eso es el Madrid. Y un Aurelien Tchouaméni que parecía que se había apagado, pero en los últimos meses de esta temporada ha demostrado haber recuperado su nivel. Lo que sí es un jugador que tiene un gran talento, pero es su único talento que es eso, un pivote recuperador que a nivel de pases, de creación de juego es netamente pobre. Su punto fuerte es el físico, su punto fuerte es la recuperación, y me parece que también va a ser o que podría ser titular en la Copa del Mundo. Después está el señor N'Golo Kanté, otro mediocampista, otro pivote. Durante mucho tiempo de su carrera jugó como todoterreno por su físico. Hoy, sus 35 años, ya le está jugando en el Fenerbahçe de Turquía. No sabemos si es que presenta el mismo nivel que en su mejor momento y sobre todo el nivel físico. Sin embargo, me parece que todavía le sigue dando para ser titular en la Copa del Mundo, no solo porque es otro pivote recuperador, sino porque es mejor distribuidor de juego de lo que es el señor Aurelien Tchouaméni. Después está el señor Adrien Rabiot, mediocampista y pivote del AC Milan de Italia, un jugador que ya le están pasando un poco los años, que durante mucho tiempo fue titular indiscutido en la selección francesa, pero que hoy yo personalmente lo pondría como rotación. Sigue siendo una muy buena rotación, pero no sé si lo colocaría como favorito para ser titular en la Copa. Después está el señor Ryan Cherki, un jugador que juega muchísimo como enganche o incluso de media punta en el Manchester City. También ha jugado como extremo por derecha, pero que se lo está convocando como mediocampista, probablemente para ser un enganche, un jugador creativo, la conexión entre el mediocampo y la delantera de la selección francesa. Y finalmente está el señor Manu Koné, otro mediocampista defensivo de la Roma de Italia, que también su fuerte principal es el físico, tiene una distribución de balón un poco decente, no es el mejor en eso, y que va a ocupar un papel muy rotativo en la Copa del Mundo. Viendo lo que está convocando Francia, viendo que lleva tantos pivotes, me parece que va a formar con alguna especie de 4-2-3-1. Veremos al momento de las formaciones, pero reitero, este parece ser el punto más débil de la selección francesa. Y ahora pasamos a la parte más fuerte de la selección francesa, los delanteros. Y es que la selección francesa llevó al señor Ousmane Dembélé, actualmente jugando como falso 9, como delantero centro en el Paris Saint-Germain. También puede jugar como extremo por derecha, lo hizo gran parte de su carrera. Jugador muy rápido, actual Balón de Oro, así que se encuentra en un momentazo, ¿no? Para ser una estrella mundial, al jugar en el esquema del Paris Saint-Germain presiona muchísimo, y que es uno de los titulares indiscutidos de la selección francesa, pero yo no lo pondría como extremo por derecha, yo lo pondría como delantero centro o media punta. Después está el señor Marcus Thuram, delantero centro del Inter de Italia. Mucho tiempo fue también el delantero centro titular de la selección francesa. Me parece que podría serlo, les digo, de aquí se vienen muchos nombres de peso y deberíamos ver cómo los acomodamos, pero personalmente yo lo colocaría como delantero centro suplente, dependiendo de lo que pida el partido también, porque el señor Ousmane Dembélé es un jugador un poco más pequeño, más rápido, más ágil, y el señor Marcus Thuram es un 9 más tanque, un 9 clásico, un poco más lento, porque sigue siendo rapidísimo. A todo esto, la mayoría de los jugadores de la selección francesa, prácticamente todos los delanteros son unas balas, retienen todos los récords de velocidad con todas las ligas europeas. Y bueno, después está el señor Kylian Mbappé, extremo izquierdo, que en el Real Madrid juega como delantero centro, al parecer no lo hace bien en esa posición. Yo lo utilizaría como extremo izquierdo de la selección francesa, es después de todo donde mejor lo ha hecho dentro de toda su carrera, tanto a nivel clubes como selección. Y un jugador que sabemos que le gustan los mundiales, que ha jugado 2 finales del mundo y ha metido 4 goles, 3 en una, 1 en otra, ya es campeón mundial, sin duda una estrella de talla mundial para la selección francesa. Tiene problemas de individualismo, obviamente, y eso puede a nivel grupal, pero esperemos que logre romper los problemas de cara a la Copa. Después está el señor Michael Olise, extremo derecho del Bayern de Múnich, un extremo derecho que esta temporada nos ha sorprendido por el increíble nivel que estaban mostrando, el partidazo que le jugó al Real Madrid o al Paris Saint-Germain por la Champions League. Un jugador que lleva más de 20 goles y más de 20 asistencias a lo largo de la temporada, muy polivalente, rápido, muy creativo, muy mágico también, y que yo lo pondría como el extremo derecho titular de la Copa del Mundo, aunque hay otro jugador que puede jugar en las 3 posiciones de ataque que a mí me gusta mucho, y yo intentaría meterlo dentro de los titulares de la Copa del Mundo. Después está el señor Jean-Pierre Mateta, delantero centro del Crystal Palace, un 9 bastante clásico, alto, fuerte, tal vez no tan rápido a comparación del resto de sus compañeros, porque sigue siendo muy rápido, y que va para ocupar un puesto de rotación bastante bueno, ¿no? Bastante decente. Después está el señor Désiré Doué, juega como extremo por izquierda, juega como extremo por derecha, juega como
como delantero centro, juega como enganche, es un cohete, es una bala, ya metió 3 goles en la final de la UEFA Champions League del año pasado y veremos lo que es capaz de hacer en esta. Es un jugador de momentos importantes, es un joven de tan solo 19 años, ya fue Golden Boy y que está candidato no solo a repetir título individual, sino que está preparado para formar parte de la selección francesa, un jugador muy talentoso que, reitero, yo trataría de buscar la forma de mandarlo como titular en la Copa del Mundo. Después está el señor Magnus Apiuche, extremo derecho y enganche del Mónaco de Francia, que va directamente para ocupar un puesto rotativo en la Copa del Mundo. Y finalmente está el señor Bradley Barcola, otro jugador que puede jugar como extremo por izquierda, como extremo por derecha, lo hace mucho por la izquierda en el Paris Saint-Germain, un jugador también muy talentoso, otra vez muy rápido, sigue siendo otra de las balas que tiene Francia en el ataque y que probablemente ocupe un puesto rotativo, pero podría ser titular tranquilamente. Y no solo eso, tanto Bradley Barcola como Desiré Doué, Marcus Thuram serían titulares en todas y cada una del resto de selecciones que forman parte de la Copa del Mundo sin problema alguno, en todas, sin excepción. Y bien, vamos a utilizar su última formación en el partido amistoso en el cual le ganó por un 1-3 a la selección colombiana de fútbol, en la que salió con Bryce Samba en el arco, puesto que lo ocupará probablemente el señor Mike Maignan, Pierre Kalulu, lateral derecho, que no fue convocado a la selección y que probablemente lo ocupe tal vez el señor Jules Koundé, Lucas Hernández y Lacroix como la pareja de centrales, unas posiciones que creo que los dos van a ser suplentes en la Copa del Mundo y que los titulares serán el señor William Saliba y el señor Dayot Upamecano o Ibrahima Konate. Lucas Digne como lateral izquierdo, otra posición suplente que probablemente lo ocupe el señor Theo Hernández. Trío de mediocampistas, Zaire Emery y N'Golo Kanté como la pareja de pivotes y Ryan Cherki como el enganche. En este caso yo creo que en la Copa del Mundo van a formar más con un Aurélien Tchouaméni y N'Golo Kanté como la pareja de pivotes, y el enganche o mediocampista podría ser Zaire Emery o podría ser tranquilamente estos dos jugadores también dentro de la Copa del Mundo. Tiene muchas opciones. A Kuliche en el extremo por derecha, un jugador que probablemente no sea titular ni a bala. Este puesto probablemente lo ocupe el señor Michael Olise y si no el señor Desiré Doué. El extremo por izquierda sí fue Desiré Doué, pero en este caso yo creo que esta posición es mucho más para el señor Kylian Mbappé. El delantero centro fue Marcus Thuram, que yo creo que sí tiene nivel para ser titular en la Copa del Mundo, pero que por delante en esta posición está el señor Ousmane Dembélé. Yo creo que le da para jugar, para cambiar el papel de enganche que cumple el señor Ryan Cherki, retrasarlo un poco, colocar a Zaire Emery, colocar a Dembélé como un falso 9 en vez de Marcus Thuram, y los extremos un poco más cerrados con el señor Kylian Mbappé por izquierda y Michael Olise por derecha. Y aquí viene lo interesante, porque en sus últimos partidos jugó contra Colombia, a la que le ganó 3-1 con suplentes, como acabamos de ver. Le ganó a Brasil por un 2-1, que también le jugó con suplentes y le ganó tranquilamente. Después, por eliminatorias para la Copa del Mundo, le ganó por un 3-1 a Azerbaiyán con suplentes. Le ganó por un 4-0 a Ucrania con suplentes. Empató por un 2-2 con Islandia con suplentes. Le ganó por un 3-0 a Azerbaiyán con suplentes. Le ganó por un 2-1, quedándose con un jugador menos al casi el inicio del partido, con suplentes también. Le ganó por un 2-0 Ucrania con suplentes y llegó hasta las semifinales de la Nations League, donde se fue eliminado con un 5-4 contra la selección de España. Ahora bien, vamos a partir de la base del piedra, papel o tijera. Como ya les dije anteriormente, las tres más grandes candidatas a esta Copa del Mundo son el piedra, papel y tijera, el uno del otro. Francia es el verdugo de Portugal, Portugal es el verdugo de España y España es el verdugo de Francia. Dicho esto, yo considero que Francia es con mucha diferencia la selección que todo el mundo prefiere evitar, porque como acabamos de ver, con suplentes es capaz de hacerle partido a Brasil o a cualquiera de las selecciones grandes del mundo. Y a ver, teniendo en cuenta que recién conversamos que la selección española es la que mejor juega al fútbol, la que mejor estilo de juego tiene, vamos a entender que la selección francesa, si bien no tiene un estilo de juego tan perfecto y tan creativo como lo es el de la selección española, su estilo de juego no es tan clásico, sino se va mucho más al estilo de juego del contraataque, de las transmisiones rápidas, del juego directo. Obviamente tiene un putero de balas, todos sus jugadores son un putero de rápidos, es a lo que tiene que jugar, pero lo hace muy muy bien. Es una selección a la cual no le va a pesar nada. Un Ecuador, un Colombia, una Argentina. Yo creo que hoy en día la selección argentina ya no es lo que es y que hoy se encuentra contra Francia pierde. Vimos que no le pesan para nada un Brasil a la que le ganó con suplentes, no le va a pesar nada un Uruguay. Es cierto, el juego
juego directo no es tan perfecto y no es tan imaginativo como lo es el juego de los pases, pero es muy efectivo, sobre todo cuando tienes jugadores rápidos, y jugadores rápidos es lo que le sobra a la selección francesa. Teniendo en cuenta esto, esta es otra de las selecciones que es candidata a ganar a la Copa del Mundo. Y reitero, yo creo que va a depender mucho de cómo se den los cruces. Tengo entendido que en teoría Portugal y España se encontrarían en semifinales, y de ser el caso, yo creo que la final podría ser Francia-Portugal, y en ese caso, lamentablemente, creo que Francia podría ganar la Copa del Mundo, pero si es que no, si es que se enfrenta con España, en un partido contra España podría pasar literalmente cualquier cosa. Las dos están en un nivel de juego tan alto que primero vamos a tener un partido con muchos goles asegurados, pero es un partido que se va a definir por detalle, y que quién sabe, y Francia firme su tercera estrella de la siguiente Copa del Mundo. Si tú de aquí en 2 meses me vienes a decir que Francia es la campeona, creo que es la que menos me sorprendería de todas las selecciones. Les digo, es una selección que no le va a costar absolutamente nada jugar contra prácticamente nadie, y es prácticamente la favorita a la Copa del Mundo por todo, solo por el tema de nombres y por saber que juega al juego directo. Para el juego directo necesitas tener a balas. Vuelvo a repetir, Francia lo que tiene es cohetes. Yo creo que tranquilamente Francia es la selección que menos va a sufrir para llegar a semifinales, porque recién en semifinales estarán las selecciones que pueden plantarle cara a la selección francesa. Podría, para mí personalmente, llegar con muchas rotaciones, jugar la fase de grupo, que es lo que yo creo que va a hacer, jugar la fase de grupos, tal vez poniendo a Doué titular, guardándose a Mbappé para un partido más importante, a Barcola titular, a Thuram titular, salir con una defensa titular también, probar muchas cosas, porque, reitero, sacas un titular, metes un suplente, y ese suplente tranquilamente te da para llevar adelante a Francia sin muchas preocupaciones. Así que eso, yo lo coloco como la segunda más favorita a llevarse la Copa del Mundo. Reitero, va a depender mucho con quién se den los cruces. Y nada, espero que te haya gustado el video de la selección más imponente de las candidatas a la Copa del Mundo. Nos encontramos a casi 15 días del Mundial de 2026 y nos estaremos viendo en el próximo video. Un abrazo.